Buenas noches, compañeros. Bueno, estamos con psicopatía. Es el tema número ¿sí? El último. Tenemos en psicopatía tenemos a tres autores: José Rafael Paz, Nur Abdelmaji y Mayer, ¿sí? Yo tengo dos. Tengo a José Rafael Paz y tengo a Nur Abdelmaji. Bueno, ¿qué dice Nur? Dice: solo viendo y evaluando sus acciones y modos de vincularse a través del tiempo podemos darnos cuenta de la perturbación del psicópata, que es una perturbación asintomática y solo una observación sagaz y un muy preciso instrumento diagnóstico pueden detectar. Para comenzar a hablar de las personalidades psicopáticas, creo importante partir, como señala Lieberman, de que muchas veces se presentan síntomas manifiestos y que en su comportamiento no presentan signos que indiquen alguna forma social. La mayoría de las veces, solo viendo a través del tiempo se puede dar cuenta y un diagnóstico pueden detectar. La personalidad psicopática se caracteriza por la indiferencia afectiva, el tedio como emoción capaz de sentir y el acting out, características estas que se fundan en las siguientes perturbaciones funcionales: de la identidad, de la simbolización y de la socialización. Hay un marcado predominio del accionar en el mundo externo con empobrecimiento del área de la mente, la capacidad perceptiva y el juicio de la realidad. Funcionan como instrumento directo del principio del placer y el servicio del proceso primario. Para liberarse inmediatamente de la frustración, no puede utilizarlos como mediatizadores entre la tensión de necesidad y la búsqueda de una descarga adecuada. El psicópata es impulsivo y versátil, incapaz de posponer la satisfacción de deseos y con absoluta desconsideración por los demás. Su impulsividad es sintónica al yo. Hay falta de sentimiento de culpa consciente y falta de insight. Se observa irresponsabilidad con falta de previsión sobre sus actos. No tolera el aburrimiento. Su sexualidad es impersonal, emocionalmente trivial y a menudo promiscua. No pueden generar conductas complementarias y preocupación en los otros. Por el vacío de su mundo interno es incapaz de sentir emociones, siendo solo capaz de que sus estados de tensión se traduzcan y expresen en tedio. No toleran la frustración, ni la soledad, ni la incertidumbre. Bien. El grupo familiar no está bien integrado. Las relaciones parentales se caracterizan por la hostilidad, los celos y la promiscuidad. La comunicación del grupo familiar está apuntalada por gratificaciones externas. Es un grupo perturbado en su capacidad de elaborar pérdidas. Psicópata. Utiliza el lenguaje como instrumento exhibicionista y no de comunicación. Se expresa con el lenguaje de acción, que es su medio de sobrevida. 3 a 5 años de vida. Internaliza una relación parental sadomasoquista en la que predominan las actuaciones fantaseadas o reales de tendencias relativas mutuas. Operará con un sistema codificado de un modo narcisista peculiar. Bien. También otra de las cosas que habla Nur es, dice: el desnivel entre el aprendizaje sensoriomotriz, que lo lleva a buscar la satisfacción inmediata, y el aprendizaje por la experiencia adecuada con otras personas, que es lo que tiene fallido, es lo que le dificultó formar hábitos y fracasar en la posibilidad de pensar con símbolos verbales independientes de la acción. Entre estímulos externos, representaciones internas con la conexión a los afectos concomitantes, al no poder realizar esta concatenación, tanto la percepción de los estímulos externos como de los estados de tensión interna son vividos como cargas con solo valor cuantitativo que producen malestar, y hay que desembarazarse de ello inmediatamente. Se produce en el sujeto la frustración inadvertida por él, irritabilidad, mal humor, inhibición del proceso de pensar. Esto es lo que se denomina tedio, estado insoportable de tensión interna que solo a través de la actuación de la descarga inmediata podrá aliviarse. Solo el riesgo de producirse alguno de los modos de desestructurización que antes señalé. Después dice: el intercambio con los padres se hace a través de objetos materiales y esto es lo que él internaliza. Son hijos no deseados, hostilizados, aún tratados como terceros. El vínculo es narcisista y con mucha agresión. No hay codificación de codificación de los mensajes. Viven situaciones confusionales y contradictorias que refuerzan el narcisismo. El niño se percibe no reconocido como persona y puede así desarrollar fantasías paranoides y vengativas. Internaliza intereses egoístas, juzgando a los demás en función de estos.
la introyección de figuras parentales narcisistas, cambiantes, confusas y promiscuas, que va acompañado de la internalización de figuras parentales y valores egoístas, van a constituir su ideal del yo. A partir de esta escala de valores, va a constituir un super-yo que juzgue positivamente aquellas actitudes del sujeto que tengan características egoístas y que estén determinadas por el deseo de venganza. Resulta un super-yo sobornable con escala de valores diferente a la de los que corresponden. Bueno, esto es lo más importante del texto de Nur Abdelhamid, ¿sí? La personalidad psicopática, esto de que hay un marco predominio del accionar, que es impulsivo, falta de sentimientos de culpa, que no pueden generar conductas complementarias y preocupación en los otros, indiferencia afectiva, el tedio como emoción capaz de sentir y el acting out. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Después tenemos el otro autor, que es José Rafael Paz, Psicopatología y sus fundamentos dinámicos. Bueno, más o menos lo que yo marqué es esto de que dice que en las psicopatías y perversiones no necesariamente los actos tienen siempre un carácter impulsivo, sino que los sistemas de mediación se hallan distorsionados. La absorción de todas las capacidades por las necesidades de una estrategia angustiosa originada en ansiedades persecutorias de tales magnitud que transforman cada acto en juego de supervivencia en el que naturalmente todo vale. Bueno, también habla de que dice, las neurosis son maneras frustras de manejo, elaboración y transformación de los miedos primarios, las experiencias desorganizativas e incluso de psicosis infantiles. Las caracteropatías, perversiones, impulsiones y psicopatías primarias son el orden dado, formas rígidas de control y contención de aquellos miedos y experiencias. Entonces, mientras que la neurosis utiliza palabras del autor como manejo, elaboración, transformación, en la psicosis hay como una forma rígida de control, ¿sí?, de estos miedos. Lo que a otros pacientes definido como INSI, en los psicópatas es sustituido por manifestaciones hipocondríacas o actuaciones. La actuación tiende a la utilización de otros para su reservorio de sus ansiedades o para que jueguen ciertos roles necesarios para el mantenimiento del equilibrio psicopático. En el psicópata vero, la consideración otro como valor no se da. Recordemos que para que esto ocurra es necesaria la elaboración, aun cuando sea parcial, de ansiedades primarias, tal que permita concebir el interior de sí y del objeto y la delimitación yo-no yo. La antisociabilidad psicopática surge así naturalmente de un fondo vivencial arcaico. Dice que los propios aspectos de indefensión y carencia son identificados proyectivamente en depositarios que sufren por inducción activa el destino que ellos sufrieron. Este es el núcleo de la venganza, temática inconsciente y preconsciente, características de estas personalidades. Ser el que sorprende lo alivia, por identificarse con el perseguidor. Los padres severos, respetados, a menudo obsesivos, que en relación a sus hijos son remotos, preocupados, inspiran temor, madres indulgentes, amantes del placer, que a menudo desprecia tácitamente. Es comprensible que en un sistema social en el cual la concepción del otro como mercancía se desprende inexorablemente de las estructuras determinantes, facilite la producción de individuos para los cuales los demás o los valores son simplemente medios para los objetivos, permanentes, propuestos y escamoteados de llegar. Bien, la incapacidad de aprender de la experiencia se desprende del estar cerradamente inscriptos en la compulsión repetitiva de aquellos estereotipos vinculares familiares, realimentados por la repetición social coercitiva que a través de castigos o de sutiles formas sádicas de reeducación fecunda el círculo vicioso. Hipótesis. El momento del desarrollo en el cual el niño debería iniciar la individualización franca a partir de la simbiosis originaria, se hace presente la organización precaria descripta en la transcripción de los conceptos de Paul Greenock. Dice, la habilidad para el manejo de los demás expresa el desarrollo escindido y unilateral de aprendizajes y es esencial puesto que en su mundo vivencial cada acto es de vida o muerte. Poder controlar supone tranquilizar la persecución. Bueno, vamos con perversiones.
Dice, recordemos que lo genital en sentido psicoanalítico no se agota en una forma anatómica de vinculación, sino en la calidad de la relación. Es precisamente en las perversiones en la que lo pregenital de un comportamiento es un dato clínico e incluso descriptivo en la mayoría de los casos. Siguiendo a Freud, podemos clasificar las perversiones según el objeto, las zonas anatómicas, los fines sexuales preliminares. El objeto, sexo de especie, zonas anatómicas, felacio, coito anal, fines sexuales preliminares, tocamiento, contemplación, exhibición, sadismo y masoquismo. Por lo común se combinan estas peculiaridades, por ejemplo el sadismo fin con un coito anal zona con un partener homosexual objeto. Como telón de fondo comparativo de estas alteraciones se halla el coito normal, concebido como proceso que atraviesa sucesivos momentos placenteros en un crescendo que culmina en la satisfacción orgástica genital. El placer preliminar proviene de dos fuentes, de la activación de la zona o función erógena en cuestión, de la anticipación del placer final. Esto es importante para comprender la psicopatología sexual. En efecto, la presencia latente del placer final supone haber superado la ansiedad de castración y las de aniquilamiento subyacentes, de forma tal que permita la fusión orgástica e incluya una expectativa inconsciente de rescate posterior de la propia individualidad. La fijación de los perversos a cierta zona, fin u objeto previo debe pensarse en su sentido más completo y profundo. La sexualidad de estos enfermos se halla permanentemente desgarrada por la presencia virtual del coito heterosexual como término idealizado que es negado, imitado o atacado en las distintas actividades y fantasías. Bueno, después sigue la autora hablando un poco de la privación genital por sometimiento castratorio queda anulada megalomaníacamente, incluso surgen vivencias conscientes de placer por estar engañando burlonamente con la duplicidad de vida. A menudo el observador cae en la idealización secundaria y defensiva que el paciente hace de su perversión. En rigor, no solamente el área de lo genital se halla sometida a medios intensos, sino que la propia actividad perversa se realiza con un monto de ansiedad considerable. Las fantasías persecutorias se dan a punto de partida de que la obtención de placer supone consumar el incesto y atraer el castigo correspondiente. La perversión surge entonces como transacción, teoría de los síntomas, se satisfacen las pulsiones y también el super-yo. Bueno, estos más o menos fueron los dos textos que yo tengo sobre psicopatía. Chau, chau.